La antigua plaza parroquial, hoy Parque Julio Grave de Peralta, estuvo presidida durante cerca de 150 años por la iglesia y fue este el sitio de mayor interés político-administrativo desde 1720, fecha fundacional de todo este poblado. A este sitio dirigimos hoy nuestra mirada histórica. Primer esquema vial de Holguín, trazado en 1737 por el ingeniero Joseph de Mesa, se articulaban dos plazas, la Plaza de Armas y la de la Parroquial. Esta última se extendía en forma de rectángulo térreo unas 2 cuadras hacia el centro del primitivo poblado, entre las calles San Miguel, San Ildefonso, San Diego y María Magdalena, actuales Maceo, Aricochea, Miró y Luz Caballero. En su interior se construyó la iglesia parroquial de San Isidoro, en alusión a uno de los santos patronos de Holguín. La primera bendición y la primera misa tuvieron lugar los días 3 y 4 de abril de 1720 y desde entonces la plaza fue antesala de la iglesia y acogió también determinadas fiestas religiosas y oficios católicos cuando el templo era clausurado por algún motivo. La importancia de la iglesia hizo que ocupara la vida religiosa y social de la población, y tanto fue así que el espacio fue el primero en tener alumbrado público. La imagen de la plaza se completaba con el camposanto aledaño a la casa de Dios. Ello respondía a la costumbre de sepultar los cadáveres en el templo, heredada del cristianismo. Todo lo que acontecía en la naciente ciudad comenzaba y concluía en la plaza y en la iglesia. En los días festivos, la población venía hasta la parroquia para celebrar, por ejemplo, la llegada de los nuevos tenientes gobernadores, el cumpleaños de los reyes de España y también el santoral de sus patronos, entre otras fechas conmemorativas. Asimismo, las calles de la plaza recibían las procesiones y a los romeros cada 3 de mayo, el Día de la Cruz. De gran participación eran también las procesiones a la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, realizadas cada 8 de septiembre, donde se hacían rogativas a la lluvia. Según narran personas de cierta edad, apenas salían con la imagen de la Virgen por las calles, aparecían los nubarrones y antes del regreso a la iglesia comenzaba a llover. También otras tradiciones, como la Misa del Gallo el 24 de diciembre, día de Nochebuena, o la Misa de Tablado, formaban parte de la vida de los holguineros del periodo colonial. En 1765, las calles y casas fueron numeradas. En todo este periodo, la iglesia dirigía la vida de los holguineros que se valían de los 7 repiques de sus campanas, anunciando las horas y ceremonias del día para organizar sus actividades cotidianas. Entre 1816 y 1833, Francisco de Sayas y Armijo era el teniente gobernador de Holguín y fue la persona que contribuyó a restaurar la imagen de la iglesia con la contribución de todo el vecindario. Fíjense si era importante este sitio en aquel entonces, que el objetivo de todo este cambio era mejorar la imagen de la ciudad. Durante la toma y sitio a Holguín en 1868 por el ejército rebelde, las tropas de Julio Grave de Peralta tomaron la iglesia parroquial y la transformaron en su cuartel. Allí el 17 de noviembre se izó por vez primera la enseña de Carlos Manuel de Céspedes y fue esta la primera vez que una bandera cubana se izaba en tierra holguinera. Un año después, en 1869, y con las experiencias del sitio a la ciudad, el centro político se dirigió hacia la Plaza de Armas y de esta forma la Plaza de la Parroquial cesó en esta función que había desempeñado desde 1754. Durante la guerra de 1895, el ejército español utilizó la iglesia como hospital militar, aprovechando su consistencia y solidez. Claro que esto generó afectaciones, las que fueron debidamente reparadas, y hacia finales de siglo se le construyó un nuevo presbiterio. 3 años después, la iglesia volvió a ser sede de un acto de conmoción social, cuando en ella se realizaron honras fúnebres al mayor general Calixto García, fallecido en Washington el 11 de diciembre de 1898. En los albores del siglo XX, la plaza se abrió a otras funciones públicas y hacia 1900 perdió su categoría original y asumió la de parque con un fin recreativo.
El 10 de abril de 1916 fue develada al centro del parque la estatua de Julio Grave de Peralta, denominación que recibió el lugar desde ese mismo momento. La estatua de magnífica calidad, esculpida en mármol de Carrara por la casa italiana de Ugo Luisi, fue obsequiada por el Consejo Provincial de Oriente. Por su parte, el 10 de septiembre del año 2005, se develó la estatua del Papa San Juan Pablo II en el atrio derecho de la Catedral de San Isidoro, de la autoría de los artistas holguineros Henry Wilson y Héctor Carrillo. Esta fue la primera obra escultórica que se levantó en el área urbana que rodea la plaza y la primera que se esculpió de su santidad en Cuba tras su muerte. Fue contemplada además por el Papa Francisco durante su visita a Holguín. También en 2005, para la celebración del 460 aniversario del Hato de San Isidoro, fiesta patronal holguinera, la plaza y sus alrededores fueron tratados. La glorieta y los inmuebles se pintaron y además se le incorporó al sitio, donde antes había estado la fachada posterior de la vieja cárcel y actual arena de boxeo Henry García, un mural histórico titulado Orígenes. La plaza está plagada de historia y de leyenda, pero desde luego tiene un papel importante en el urbanismo citadino. ¿Por qué? Porque al estar presidida por la parroquial, que se construye en 1720, pues los primeros vecinos vienen y se mudan alrededor de ella. Fabrican esas primeras casas de embarrado con techo de guano alineadas a las calles y posteriormente ya a partir de 1813 este tipo de arquitectura se va prohibiendo en la ciudad por los incendios que provocaba y se van a introducir desde finales del siglo ya XVIII, casi recién fundado la ciudad, pues se va a introducir ya la teja. Precisamente la iglesia es la que va como a presidir todos estos cambios arquitectónicos que se van dando en la ciudad hacia un progreso mucho más notable. Se introduce la teja también en algunas casas y también se consolidan mucho más los muros con las paredes de mampuesto, o sea, de piedra, en un encofrado de barro, ¿no? y de cal. Posteriormente se va a construir otros tipos de muros, muchos más sólidos, de ladrillo cogidos con tierra, con barro, o sea, y posteriormente ya con algunos tipos, ¿no?, de materiales que le van a dar también mayor consolidación. Los techos se van también enriqueciendo, se van a introducir estos techos de influencia mudéjar muy ricos. Por ejemplo, tenemos la casa aquí donde está el restaurante 1545, que es una de las casas más antiguas de la ciudad. Tiene los techos, uno también de los techos casi más valiosos y de arcos mistilíneos que conserva la ciudad. También tenemos aquí en la cuadra de la calle Luz Caballero la casa del presbítero José Ángel de Fuente. Este sacerdote holguinero fue una personalidad a principios del siglo XIX y fue quien fabricó esta iglesia que hoy es catedral de San Isidoro de Holguín. También es una casa de las más ricas. Todas estas casas tenían zócalos de cenefas coloreados muy destacadas, ¿no? Y también se van introduciendo con el tiempo otros valores arquitectónicos. Por ejemplo, cuando llega ya el siglo XX, la década del 50, se va a introducir aquí el movimiento moderno, pero antes también se había introducido la variante Streamlight del Art Deco, por ejemplo, en el edificio de 2 plantas que está en la esquina de Miró y Aricochea. De estas casas quedan muchas, muy significativas. También este movimiento moderno va a ser esta plaza, a pesar de su pequeñez, pero bueno, es una de las plazas más importantes de la ciudad de todos los tiempos, pues también se van a demoler edificios antiguos para construir ya edificios racionalistas. Tenemos Modas Praga, que fue la antigua mueblería Escobar. Tenemos el estudio Telecristal, que fue la estación de ómnibus Crespi, también muy valiosa. Estas 2 obras son del arquitecto Rodolfo Socarrá. También el edificio de comodidad, que podemos ver las curvas que utiliza el racionalismo y que nos recuerdan un poco a la arquitectura de Niemeyer, ¿no? Aunque en un sentido mucho más tamizado, ¿no? Pero también ese proyecto era de Rodolfo Socarrá. Así la plaza hoy conserva, bueno, toda una mezcla de toda esta arquitectura que va desde pie derecho de madera, muros de mampuesto, muros de ladrillo, arcadas y otras edificaciones ya voladizas como la del racionalismo, como por ejemplo Telecristal, que le dan cierto sabor a la plaza, ¿no? Y la convierten en una arquitectura ecléctica, junto con la catedral, que siempre va a presidir esta plaza en todos los tiempos, siempre va a evocar ese momento fundacional que nos recuerda hoy el mural Orígenes que tiene en la cuadra de la calle Maceo. En 1939 se le construyen esas 2 torres que hoy tiene, las torres campanario que hoy tiene la catedral, y todo esto va a contribuir a que la plaza siga siendo para nosotros uno de los valores patrimoniales más significativos de Holguín.
Popularmente, la plaza ha sido conocida con el nombre de Parque de las Flores, quizás por la añeja costumbre de colocar flores en áreas aledañas a este lugar. Por hoy es todo, pero volveremos a encontrarnos siempre con Holguín en la memoria.